Buenas tardes. Soy Cristóbal Ivanón, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y les doy la bienvenida a esta feria de posgrado. Habrá dos conferencias sobre humanidades. Hoy es la primera y mañana Fernando Wilson, historiador, hará otra también a esta misma hora. Hace algunas semanas me invitaron de la facultad a hacer una conferencia sobre humanidades. Se pueden imaginar ustedes la cantidad de cosas que uno puede elegir. Y pensé que, dado el contexto de que iba a ser por Zoom, de que las cuarentenas llegan a empezar, puesto que la curva de contagio, ¿cierto? Era bastante clara. Todo lo que está pasando, cómo están los ánimos, cómo la energía va a empezar a menguar, probablemente pronto, hasta que los efectos de la vacuna con la famosa inmunidad de rebaño no llegue. Pensé que un tema que puede ser interesante es Montaigne, el ensayista francés, el padre del ensayo. Le puse como título a esta conferencia Lectura y comprensión del mundo. En realidad le debería haber puesto Escritura y comprensión del mundo, pero escritura y comprensión del mundo no habría pensado que esto era para gente que escribe, y no era la idea. Pero en el caso de Montaigne, allí donde dice lectura y comprensión del mundo, podría decir escritura y comprensión del mundo. Y eso es lo que espero mostrar en esta conferencia. ¿Por qué elegí a Montaigne? Elegí a Montaigne por varias razones. La primera es porque creo que es una excelente compañía en estos tiempos que estamos viviendo. Segundo, porque no hace mucho con Paulo Fante, un traductor del francés, escritor, poeta, músico, sin muchas habilidades. Hicimos una edición de un grupo de ensayos de Montaigne para el proyecto del Core Curriculum de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es este programa de educación general que todos los alumnos tienen, en que se leen, discuten y se escribe sobre un montón de libros. Y uno de estos libros del curso de literatura, es un curso anual, es Montaigne. Se estaba usando una traducción anterior, una traducción española, y Pablo Fante hizo la nueva traducción y escribimos junto al prólogo, y yo fui el editor del libro, en fin. Así que fue una experiencia muy buena. Volví a leer a Montaigne, no lo leí hace varios años, y lo disfruté. Fue bastante intenso el periodo de edición del libro, no había mucho tiempo. Y así todo, digamos, quedó como un muy buen recuerdo reciente. Entonces, con estas características, con todas estas consideraciones, elegí a Montaigne como tema. No tengo cómo saber, digamos, aquí desde mi oficina hay 35 espectadores en esta conferencia, no tengo cómo saber si se ha leído o no a Montaigne, pero en realidad creo que da lo mismo. Los que lo han leído les sonará familiar lo que yo voy a hablar, y los que no han leído sería buenísimo, digamos, que logre yo, transferir un entusiasmo. Borges dice que una clase de literatura no es lo mismo que hacer una clase de física o química o algo del estilo, sino que una clase de literatura, piensa Borges, tiene como principal misión transferir, compartir un entusiasmo. Y es el estado, digamos, en que me dejó Montaigne en este proceso de edición, y en el que he estado los últimos, no sé, 2 semanas preparando esto. El modo en que voy a abordar esto va a ser un poco a la Montaigne. Tengo preparado algo, pero si lo hago linealmente, tal como está preparado, eso no sería muy del estilo de Montaigne. Montaigne es un maestro de la digresión, obviamente no quiero llegar a ese punto, no quiero llegar a hacer una gran digresión, pero sí me gustaría en esta conferencia, algo así como, ya que estoy hablando de él,
es recuperar una soltura, digamos, una libertad de movimiento que es un sello de su literatura. Pero antes de entrar a Montaigne quisiera leerles algo, que es una crónica de Roberto Merino, que escribió el año 2002, fue publicada en un libro cuyo simpático título, En busca del loro atrofiado. Roberto Merino es poeta, profesor de la Universidad Diego Portales, un notable cronista. Y quiero leerle esta crónica antes de entrar a Montaigne. Se llama Esclavos de sus mañas. Las mañas culinarias pueden retratar a un ser humano casi a cabalidad. A fin de cuentas, nuestra relación con la comida es tan psicoanalítica como la que podemos tener con el dinero o con el sexo. Los supermercados son una buena fuente de observación en este sentido, particularmente la sección roticería, donde las vitrinas abarrotadas de sus productos cárneos generan no solo la salivación glandular de los consumidores, sino que además alteran sus conductas. Da la impresión de que al elegir unas rodelas de roast beef o de salame, la gente se pone un poco fatua, exagerando ante el dependiente la seguridad de sí misma. Parece que la sombra de las privaciones de la infancia se removiera como un lodo en su inconsciente digestivo. Se usan voces imperativas, militares, solo para emitir frases como jamón la preferida, un cuarto, rebanadas delgadas. No hay que tomar a huevo lo que digo. En estas circunstancias siempre se producen pequeños roces entre clientes irritables. Conozco unas cuantas personas que parecen haber llegado a un grado tal de madurez que a la hora de almuerzo prefieren los casinos de empresas, universidades o reparticiones públicas. Les acomoda el silencio que emana de los menús predecibles hasta el hartazgo. Les gusta saber que el plato no traerá sorpresas ni combinaciones histéricas. Buscan la soledad en medio de la multitud y se entregan a sus pensamientos mientras se aplican a un arroz con bistec, a una ensalada de repollo con adornos de rábanos, a un plátano inmaduro regado con rastros de miel de palma. Es la extravagancia de la normalidad y mimetización extremas. Desde este punto de vista se pueden comprender bien las escasas preferencias gastronómicas de Borges, que según Roberto Alfiano no entendía la comida como un placer, sino como una obligación. Le gustaban el arroz, el manjar, el jamón y los ñoquis sin salsa, pero las parrilladas le parecían una inmundicia. Invitado una vez al Maxim, la célebre brasserie parisina, lugar de culto para degustadores y deglutidores internacionales, se mantuvo firme en su propósito de comer nada más que arroz con mantequilla. En el otro extremo podría considerarse a Raymond Roussel, quien se complicaba la vida no solamente con la escritura, sino además con la merienda. Financista de sus propias excentricidades, que incluían usar exclusivamente ropa nueva y solo por una vez, Roussel optó por consumir las 4 comidas del día en una sola sesión. Sin compañía alguna se sentaba a la mesa a mediodía y se levantaba de ella a las 5 de la tarde, momento en que había despachado entre 16 y 22 platos. Otro mañoso rayano en la psicosis es el escritor Salinger, que en su mítico aislamiento exageraba el efecto pernicioso de la mayoría de los alimentos. Esta creencia lo indujo a comer fomedades criadas en su propio jardín, a renegar de los productos lácteos, a fabricar unas hamburguesas de cordero sin aditivos que no podían cocinarse a más de 65 grados. No aceptaba al respecto errores ni omisiones. A veces se daba licencias y se tentaba con una pizza o un helado, pero luego expulsaba el veneno del cuerpo mediante una técnica de vómito autoinducido. Esta es una crónica escrita del año 2002 y una pregunta que uno se puede hacer es, este tono familiar, amistoso, con humor, esto del tema elegido y las posibilidades infinitas que da, ¿de dónde viene? Y la respuesta viene de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es un escritor francés del Renacimiento. Nació el año 1533, murió el año 1592. Y su fama se debe a que inventó este estilo franco, abierto, digresivo, ultra libre, en que se puede hablar prácticamente de cualquier cosa.
con una sola limitación, que es la ficción. Montaigne no hace ficción, no inventa historias, pero sí cosas que no sabe si son ciertas, que por tanto podrían ser ficción, él las plantea como honestamente, que no tiene la certeza de, por ejemplo, si eso que está diciendo es cierto o no, pero se fijan, no hace la operación de pasar gato por liebre. Por lo tanto, la relación que tiene el lector con esta literatura, digamos, es de confiar que todo lo que se dice es verdad, porque ese es el espíritu en que fue escrito. Les quiero mostrar unas pocas imágenes de Montaigne. Ahí lo tenemos. Él era... No se sabe si Montaigne estudió Derecho o no. Fue educado en su casa. Su padre dispuso que un profesor alemán le hiciera clase y que hablara en latín. De hecho, Montaigne terminó hablando latín en su casa. Por la cantidad de lecturas que tiene, muy propias de la época del Renacimiento, fuentes grecolatinas, se ve que es un hombre muy leído, muy culto, pero respecto a una formación académica no hay mayor claridad. Y esto que podría ser como un problema, es en el fondo una ganancia, porque al no tener una formación estricta, Montaigne va y viene por ideas, costumbres, observaciones, su propia experiencia, en fin, un poco como la crónica que acabo de leer, en 3 tomos. Los ensayos de Montaigne están constituidos por 3 tomos. Voy a mostrar acá. Esta es la traducción de John Florio, que influyó ni más ni menos que a Shakespeare. O sea, de poco se puede decir eso, ¿no? Que influyeron a Shakespeare. Estos 3 tomos cubren, es casi imposible, creo yo, o sea, se podría hacer, la cantidad de cosas de las que hablan. Hay cosas de las que se habla una línea, cosas de las que se habla 2 páginas, 3 páginas, pero la sensación que produce la lectura de Montaigne es algo así como de una especie de infinito. ¿Mm? Hace poco leí una reseña de Salman Rushdie, de un escritor de Bangladesh, que publicó recientemente una novela, que no he leído, pero me interesó leerla porque en la reseña dice Salman Rushdie, un gran escritor y muy buen lector, dice que una de las particularidades de esta novela, que él reseña, es que habla sobre todas las cosas. Esto que suena casi absurdo, yo diría que es la principal característica de los ensayos de Montaigne. Quiero leer la introducción de Montaigne, el texto que él escribe como una especie de dedicatoria al lector, como una referencia al lector, que algo así como es la puerta de entrada a toda esta obra. Lo único que escribió a todo esto Montaigne son estos ensayos. La idea del ensayo es notable, ¿cierto? Esta idea de que no estoy haciendo un tratado, una investigación definitiva sobre un tema, sino que estoy algo así como tanteando ideas que no es problema si en el mismo ensayo más adelante o en otro ensayo, por ejemplo del segundo tomo, son 3 tomos, no es problema si es que esto si hay una contradicción. O sea, el espíritu de libertad está llevado a un nivel muy, muy alto. Y esto es una cosa interesantísima de Montaigne porque su modernidad como que nunca deja de sorprender. Abrió la caja de Pandora, se le ocurrió algo genial. Y aquí voy a sacar la imagen y quiero decirlo así como directamente. ¿Qué es lo que se le ocurrió a Montaigne? Se le ocurrió que en el tono, por ejemplo, que yo estoy hablando ahora, podía hacerse una literatura con este tono. Es decir, aquí no es un narrador el que habla, no es un personaje, no, nada de eso. El que habla es
Montaigne, como yo estoy hablando ahora. Entonces, no es una mala idea entender que la historia del ensayo, que nace con él, y Roberto Merino sería uno notable exponente vivo, digamos, en nuestro país, no es forzado decir que la historia del ensayo es la exploración de este tipo de voz que yo estoy usando ahora. La única diferencia es que es por escrito, ¿cierto? Pero estamos en Zoom, esto está muy abstracto, y de hecho yo no veo a nadie, estoy hablando solo, digamos, o sea, como Montaigne escribiendo. Sé que hay personas por ahí, hay creo que 36 espectadores, pero no es problema, porque Montaigne, ¿a quién le habla finalmente? Es al lector. Voy a leer al tiro el texto. Es al lector, pero es también el mismo. Y esa es una de las ideas que me gustaría abordar en esta conferencia. No tiene nada, no es una especie de solipsismo, ¿eh? Como una especie de no ver más allá del mundo, digamos el caso Montaigne, sino que él mismo y el lector que él imagina y el lector real, todo se vuelve una misma cosa, creo. De ahí el título de esta conferencia sobre lectura y comprensión del mundo. Entonces voy a leer la traducción que hizo Pablo Fante, un texto breve, de la introducción a todos los ensayos. Dice: he aquí un libro de buena fe lector. Libros, pensando los 3 tomos de uno solo. Te advierte, el libro, desde el inicio que solo tuve un objetivo personal y privado. No busqué en absoluto prestarte servicio ni tampoco mi gloria. No me alcanzan las fuerzas para semejante propósito. Lo dediqué al uso particular de mis parientes y amigos para que cuando me hayan perdido, lo que pronto habrá de ocurrir, que no le tenía miedo a la muerte como un buen epicuro, pueden encontrar en él rasgos de mis costumbres y mi carácter, y que así mantengan de manera más viva y completa el conocimiento que tuvieron de mi persona. Si hubiera sido para buscar el favor del mundo, me habría adornado mejor con bellezas fingidas. Por el contrario, quiero que me vean en mi manera de ser simple, natural y común, sin nada rebuscado ni artificial, porque es a mí mismo a quien retrato. Mis defectos se leerán al instante, y mi forma natural, tanto como me la permitió el respeto público. Si me hallase entre una de esas naciones que, por lo que dicen, todavía viven con la dulce libertad de las primeras leyes de la naturaleza, te aseguro, lector, con gusto que me habría retratado entero y completamente desnudo. Así, lector, soy yo mismo la materia de mi libro, y no es razonable que ocupes tu tiempo libre en un asunto tan frívolo y vano. Adiós. Esta típica humildad, digamos, de los prólogos, así que hay que dejarla fuera. Entonces uno dice, bueno, dice Montaigne, soy yo mismo la materia de mi libro. Voy a mostrar después otras citas que van en la misma línea. Al leer eso, uno pensaría que el asunto puede ser muy cargante, que puede ser como una especie de gran gesto egocéntrico de mostrarse ante el mundo. Pero eso que uno podría pensar, en ningún caso es así, y yo creo que ningún lector ha tenido esa experiencia. Algo que podría llamar una experiencia desagradable. La experiencia más bien otra. Es, efectivamente, Montaigne es su tema. Él quiere hacer un retrato de sí mismo, pero no porque quiera solo hacer el retrato, como que quisiera como mostrarse para ser conocido o algo del estilo, sino que Montaigne lo que hace es, en este proceso de tratarse a sí mismo como tema, lo que él está haciendo, creo yo, es que está algo así como comprendiéndose a sí mismo. Habla de sí mismo, no tanto, ¿cierto? Habla de miles de cosas que ha leído, que ha visto, que se ha encontrado en sus paseos a caballo, en viajes que hizo al sur de Alemania, en Italia, experiencias políticas. Él fue alcalde de Burdeos, fue reelegido. Entonces es una constelación de asuntos que no, creo yo, que no hay que distinguirlos, no habría que diferenciarlos demasiado entre algo así como Montaigne cuando habla de sí mismo, y esta otra como curiosidad, como gran curiosidad por las cosas del mundo.
Yo creo que la operación es la misma. Es decir, Montaigne, al hablar de todas las cosas que habla, la habla siempre en un tono subjetivo, por así decirlo, no en un tono como doctoral, moralista o algo así. Lo habla en un tono subjetivo y ese tono, que es muy amigable, muy cercano, uno siente como que Montaigne es un amigo con el que uno estuviera hablando, en unas pocas páginas como que rápidamente siente que lo conoce. Hay como muchas experiencias de lectura muy interesantes en Montaigne, eh, nada más empezar a leerlo. Y entonces algo así como en este retrato del mundo, Montaigne se va como entendiendo a sí mismo, va como comprendiéndose. Es decir, los ensayos es una operación de escritura, pero donde al mismo tiempo es de lectura, porque uno le queda muy claro que Montaigne, como muchas veces no sabe hacia dónde va el tema que está desarrollando, y de ahí todas estas digresiones. En este proceso de escritura, él se va descubriendo. Entonces, si lo pensamos en una especie de tiempo, como todo en un presente, si puede entenderse esa idea, o sea, si es claro, Montaigne está escribiendo en su presente, ¿cierto? Siglo XVI. Nosotros lo estamos leyendo hoy día, también en el presente. Lo que él hace es escribir aquello, algo así como que está leyendo. Y nosotros estamos leyendo lo que él está, como en tiempo real, escribiendo. Entonces, ocurre algo fantástico. Montaigne lo que busca es comprenderse a sí mismo. ¿Y por qué es tan magnético? Uno de los más grandes escritores de la literatura. Porque en ese proceso de autocomprensión, de escritura de Montaigne, nosotros también nos vamos comprendiendo a nosotros mismos en el proceso de lectura. Y es y creo yo, porque Montaigne da con una como fantástica universalidad. Cuando uno lee los ensayos, nada parece demasiado raro, ¿cierto? Que está hablando de caníbales en Brasil, que sacan muchas consecuencias relativistas y escépticas. Uno de los ensayos más famosos sobre los caníbales. Si bien trata muchísimas particularidades, un poco como lo que hace Merino en esta crónica que he leído, Puerto Merino, todo eso se vuelve familiar. Y se vuelve familiar, creo yo, por el tono en que esto está tratado. O sea, el estilo es como fundamental. Un estilo frío creo yo, habría producido una distancia, y por lo tanto Montaigne habría sido como un señor renacentista que escribía sobre muchas cosas un poco curiosas, sin mucho método, a veces sin mucha consistencia, en fin. Pero este tono de cercanía hace que uno perciba que todo esto que a él le interesa, como que a uno también le interesa. Entonces, creo yo que una excelente lectura de Pandemia, porque en el fondo en Montaigne lo que uno encuentra es como una especie de fiesta, una fascinación por la realidad, en términos muy amplios. No hay nada que pareciera no interesarme. Son 3 tomos, en fondo un único libro, pero podrían ser, en el fondo, infinitos libros, infinitos ensayos. Es como una obra eterna, una especie de escritura infinita. Porque todos los pliegues, digamos, en los que va abordando, van revelando, a él le van revelando algo de él, en el que se va revelando el mundo, y en el que nosotros también, en el otro lado, ¿cierto? Se nos va revelando el mundo y se nos va revelando él, que en el fondo somos también algo así como nosotros. Voy a leer un texto que escribe Montaigne en un título, uno de los ensayos como también más conocidos, se llama Sobre Demócrito y Heráclito, los filósofos griegos, donde hace un comentario sobre cómo se compone su libro. Dice: el juicio es una herramienta para todos los temas y se cuela en todas partes.
Por ello, en estos ensayos que aquí hago, lo empleo en cualquier clase de ocasión. Si es un tema del que nada conozco, voy a hacer una pausa. Montaigne no es un filósofo, en el sentido en que él no le importa la verdad, pero no quiere ser como exhaustivo en la presentación de esa verdad, como altamente lógico, altamente consistente, en fin, no contradictorio, etc. Sino que, porque si esa fuera la disposición la disposición ante la que escribiría, es que podría escribir demasiado poco. Porque como está hablando de una constelación de asuntos diversos, este saber poco, como había dicho anteriormente, es una ganancia. Por tanto, a ratos pareciera un filósofo simplemente porque le interesan los conceptos, le interesa decir asuntos sustanciales sobre la realidad, pero su comprensión, si bien a ratos conceptual, que sería lo propio de la filosofía, su comprensión en realidad es de todo tipo. O sea, es una comprensión estética, es una comprensión literaria, por así podríamos decir. O sea, Montaigne inaugura algo que podríamos llamar el ensayo literario libre, que cualquiera de nosotros podría practicar. Yo creo que es una cosa muy importante. Cualquiera de las 33 espectadores que están en alguna parte de la realidad fuera de esta oficina, podrían practicarlo. Porque basta como entender el modo en que esto está escrito. Sí, si es un tema del que nada conozco, por eso mismo lo ensayo, sondeando el paso desde bien lejos. Es decir, si hay algo sobre lo que no sé, alguien podría decir, bueno, instrúyase, vaya, lea libros, qué sé yo, y aprenda lo que tiene que aprender, y después entonces usted va a hacer va a hacer un escrito riguroso. Pero el proceso, como dice Montaigne, es de ir sondeando esto. Entonces, el no saber, en el proceso de la escritura, puede ir enterándose de cosas que no sabía antes. Y entonces aquí usa la palabra ensayo. Por eso mismo lo ensayo. Es decir, sus ensayos son como ensayos de escritura, pero que no pretenden ser definitivos. Esto cuando uno lee muchos ensayos de Montaigne, ve que cosas que uno dice, ya, bueno, ya entiendo. Montaigne, en el fondo, es un estoico. Pero uno sigue leyendo y dice, en realidad, Montaigne no es un estoico. En realidad, Montaigne es escéptico, para usar como categorías de filosofía griega. Pero en realidad no es tan escéptico, porque en realidad es cristiano, si bien nunca cita directamente las palabras de Cristo. En realidad es cristiano. Pero al poco andar nos damos cuenta que es epicúreo. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Montaigne es todas las cosas al mismo tiempo? O bien en su proceso de escritura, él fue cambiando y se va como ensayando a sí mismo, que es una de las tesis de Jan Starobinski, un estudioso del ensayo y admirador de Montaigne, que dice que el ensayista tiene que también ensayarse a sí mismo. O sea, el ensayo compromete al autor, y el autor lo que hace es ir como probándose en este proceso de escritura, de ver qué va saliendo. Entonces, y aquí esto creo que es interesante como para diferenciarlo de la filosofía. Probablemente un filósofo tiene como claras las cosas antes de escribir sobre ellas. Las ha pensado mucho. El procedimiento del ensayo, del ensayista, es algo así como irlas pensando mientras va escribiendo. ¿Sabe hacia dónde va? No. Y esa es su gracia, porque como no sabe Montaigne mismo hacia dónde va el asunto, porque le interesa una cosa, se va por ahí, retoma, algunas que no retoma, no importa, nadie se va a enojar. Como no sabe hacia dónde va a ir, y nosotros menos, entonces el texto está vivo. Y esa viveza del texto es magnética. Entonces, ese texto está tan vivo como está viva la realidad. Por eso, Montaigne es de una total modernidad. Veía hace poco un video de un músico norteamericano actual, se llama Kurt Weill, en un pequeño documental que se hizo, está en YouTube, fantástico, de su último disco, donde lo entrevistan, y
y él dice casi lo mismo. Dice que la manera en que él le gusta como componer y sobre todo grabar las canciones con músicos que invita, es ir viendo, es como la interacción de lo que va ocurriendo ahí y ver cómo la cosa va funcionando. Si tú llegas con una idea absolutamente clara de lo que vas a escribir, te va a caer un texto muy distinto, te va a caer un texto como probablemente como que tiene una alta aspiración de verdad o algo así, con mayúscula quizá. Entonces Kurt Weill dice, no, de lo que se trata es de ir entre los músicos, nosotros, como calibrando y probando. ¿Mm? Y el disco fue grabado así, fue grabado en una casa fantástica donde se encerraron a tocar y a grabar. Y todo surge de este proceso, diríamos. Aquí Montell lo hace solo. En el fondo está él dedicado en su torre, que quiero mostrar ahora, dedicado a llevar este procedimiento, pero solo. Entonces, ¿a quién tiene al frente para establecer este tipo de diálogo? A nosotros, los lectores. Entonces, es notable sentir de que el que está interpelado aquí es uno. Nosotros somos los que estamos interpelados por Montaigne. Y la voz que él usa es la suya propia. Leo un poquito más. Si es un tema del que nada conozco, por eso mismo lo ensayo, sondeando el paso desde bien lejos. Y luego, al encontrarlo demasiado profundo para mi estatura, me mantengo en la orilla. Y este reconocimiento de no poder pasar más allá es un rasgo de su efectividad, incluso uno de los que más se jacta. Ya, en un tema vano y sin valor, intento comprobar si encontrará forma de darle cuerpo y con qué sostenerlo y apuntalarlo. Ya lo paseo por un tema noble y muy trabajado, en el que no encuentra nada por sí mismo, al estar el camino tan abierto que solo puede caminar por la pista de otro. Quiero mostrarles unas imágenes de dónde fue que Montaigne escribió esto. Bueno, esta es una edición de Montaigne con imágenes de Salvador Dalí. En esta torre. Esta torre estaba la biblioteca de Montaigne, donde él escribió en dos etapas los ensayos. Primero el volumen primero y segundo, pasó un buen tiempo, y después escribió el tercero. Entonces, en todo ese tiempo, él fue haciendo cambios en los primeros dos tomos. Se calcula que hizo como 600 enmiendas. Dice mucho eso, porque él al releerse, va cambiando. Entonces, como va cambiando, ya no suscribe aquellas ideas que planteó en ese texto inicial. Por tanto, los modifica. Y si hubiera vivido 200 años Montaigne, las enmiendas habrán sido miles, porque la escritura es como algo así como el movimiento de su espíritu. Así que aquí Montaigne se encerró a escribir sus ensayos. Esta es la biblioteca de Montaigne. Y quiero mostrarles cómo se ve esto si uno puede entrar a ella con un recurso web que encontré por ahí. Tengo que esperar un segundito que lo tengo acá. Voy a compartir la pantalla para que lo vean. Aquí está en tiempo real, donde Montaigne, perdón, no está. Voy a elegir la otra. Es aquí donde Montaigne escribió. Un pequeño paseillo por este lugar, que no querría estar ahí escribiendo, por último, solo leyendo. Entonces, Montaigne cita mucho propio de la época, autores grecolatinos, pero en realidad la fuente de lo que hace en realidad no tiene un pasado. Entonces, él usa ideas, ¿cierto?, que encuentra en Horacio, Lucrecio, uno de los autores más citados, Heródoto, Tucídides, en fin. Y va tomando citas, y a partir de esas citas va escribiendo estos ensayos, y luego
digamos, que tiene como armado ese esqueleto, todo esto está llenado con un concepto fundamental en Montaigne, que es el concepto de la experiencia. Tal vez esa sea una de las cuñas más relevantes de Montaigne, que lo separa de lo que llamaríamos un autor como un filósofo propiamente tal, sea muy abstracto o no. Es esto de que estos saberes que Montaigne pone por escrito eh, son fruto de la experiencia. Es decir, estos libros, este conjunto, estos 3 tomos de ensayos, serían, creo yo, se podría decir que lo más parecido como a la vida. A la vida porque como están anclados en la experiencia, no se produce esto de que uno sienta la lejanía, como, ya, un autor que está hablando de cosas que solo le interesan, muy abstractas, muy lejanas, de un interés solo para especialistas, por ejemplo, que podría ser un tipo de experiencias que uno puede tener en la lectura. Sino que no, todo esto surge de la experiencia, por lo tanto ya tiene un valor como per se. A esto se le suma una personalidad notable, ¿cierto? Y este tono que ha sido como cálido, amistoso, y con esos elementos él construye este género infinito, del que, en fin, la literatura no se cansa de seguir explorando hacia todas las direcciones. Las posibilidades que da el ensayo literario libre son infinitas y están ya todas en Montaigne. Simplemente consiste en observar el mundo tal como nos está apareciendo, tal como va ocurriendo, tal como lo vamos viviendo, tal como todo esto está en su despliegue, y esta escritura, que es simultáneamente una lectura, va plasmando eso, usa la expresión como en tiempo real. Y creo que esa es su potencia y esa es su modernidad. Para los que no han leído Montaigne, si está bien traducido, y recomiendo esta edición UI del Core Curriculum, si está bien traducido y por lo tanto está vivo el texto, llama mucho la atención esta modernidad. Porque, y con esto termino, porque son 40 minutos la conferencia, y pues gustaría conversar, preguntas, qué es lo que quieran. Si está bien traducido, entonces el texto está vivo. Entonces, como es un estilo vivo y está bien traducido, la cosa se vuelve como totalmente viva. Pero una cosa que llama la atención en la lectura inicial de Montaigne es que entre Montaigne y nosotros no hay una distancia, por así decirlo. Uno lee a Kant, no sé, Hegel, como mente muy abstracta, uno siente una distancia. Aquí no hay distancia. Estamos nosotros con él, como si estuviéramos conversando. Entonces, entre el autor y nosotros no hay algo así como la barrera del conocimiento, todo ese conocimiento que no tenemos, toda esa erudición que deberíamos tener, de la cual algunos quizás se avergüenzan, no tengo idea. No hay nada de eso. Él y nosotros. Y entonces, como él es tan libre y no tiene problema de hablar sobre cosas que no entiende bien, y decirlo, eso es muy importante, nosotros somos iguales a él, finalmente, ¿no? Entonces nos sentimos a caballo, que es una metáfora que es muy pertinente a Montaigne, porque a él le gustaba mucho andar a caballo, decía que le gustaba más andar a caballo que andar a pie. Tuvo cálculos renales, y aún así prefirió andar a caballo, imagínense lo que es el cálculos renales, andando a caballo, aún así los prefirió. Entonces, el relajo de Montaigne, uno se siente como en casa. Dice, mira, yo en realidad sé pocas cosas. Y igual que Montaigne. Entonces, Montaigne es como yo. Me está hablando a mí, y si yo escribiera, probablemente le estaría hablando también a Montaigne, si usara como su mismo estilo. Y eso yo encuentro que es... hay como una jovialidad, hay como una alegría en Montaigne que yo creo que se traspasa. Y creo que es la alegría de la fascinación que las cosas nos provocan. Lo bueno y lo malo del mundo. Eso. Antes de terminar, quisiera leerles unas pocas citas que seleccioné de los ensayos,
que tratan este tema de que Montaigne es su propio tema. Dice, no tengo a gala, esta otra traducción, no la Pablo Fuente, no tengo a gala los bienes que he podido emplear para uso de mi vida. Sea como sea, quiero hacerlo fuera del papel. Mi arte e industria fueron empleados para valer algo yo mismo. Mis estudios para enseñarme a obrar, no a escribir. He puesto todos mis esfuerzos en formar mi vida. ¿Cuánto odiaría tener fama de ser hombre hábil escribiendo y hombre nulo y necio para los demás? Mi oficio y mi arte es vivir. Pinto principalmente mis pensamientos, objeto informe, que no puede reducirse a un producto artesanal. A duras penas puedo meterlo en ese cuerpo etéreo de la palabra. Me estudio más que cualquier otro tema. Yo soy mi metafísica y mi física. Importante que esto, para el que no lo ha leído, esto puede sonar muy egocéntrico, pero en realidad es cero egocéntrico. Hace varios años que yo soy el único objetivo de mis pensamientos, que no analizo y estudio más que mi propia persona, y si estudio otra cosa es para aplicarla prontamente sobre mí, o mejor dicho, para aplicármela a mí. Y la última, tengo muchas, pero esta es la última. No puede ocurrir aquí lo que veo que ocurre a menudo, que el artesano y su obra se contradicen. ¿Un hombre de tan noble conversación ha hecho un escrito tan necio? ¿O han salido unos escritos tan sabios de un hombre de tan floja conversación? Quien en su trato es vulgar y sus escritos son raros, es que su valor está en algún lugar del que lo toma prestado y no en él. Cosas como que deben surgir de uno, pero en tiempo real. Un personaje sabio no es sabio siempre, mas el inteligente es siempre inteligente, incluso cuando ignora algo. Nosotros, mi libro y yo, vamos de acuerdo y con la misma marcha. En otros casos puedes elogiar la obra y criticar al obrero, por separado. En este no. Si se ataca a uno, se ataca al otro. Es decir, si a uno no le gustan estos libros, si a uno no le gusta lo que ha hecho Montaigne, en el fondo es porque no le gusta Montaigne. Pero como es alguien tan agradable, tan simpático, tan suelto, a mí me parece un muy buen amigo, entonces, si nos gusta él, nos gusta lo que está haciendo. Entonces, él efectivamente logró, esto que muchos artistas buscan, que es como unificar vida y obra. Del siglo XVI. Y lo genial es que no tiene a nadie atrás. O sea, este gallo abre la caja de Pandora. Hay autores que hicieron este tono franco de habla directa con el lector. Probablemente el más importante, creo que puede ser Séneca, en las epístolas a Lucilio, o en el caso de la poesía, bueno, algunas cartas de algunos filósofos como Epicuro, algunas epístolas de Horacio, aunque estén en verso. Pero finalmente todo ese tipo de literatura tiene un tono como elevado, podemos decir. Se habla sobre cosas importantes, cosas serias, elevadamente. Entonces, claro, no está hablando nosotros, pero esta elevación, esta seriedad, creo yo, es fantástico, pero produce una cierta distancia. En cambio, en Montaigne está todo, lo elevado, lo no elevado, una gran frase que se dio de un rey, con lo que escuchó de un campesino con el que él trabaja. Él es un hacendado, ¿cierto? Y habla mucho de cosas que los campesinos le cuentan. Entonces, toda esa textura de la vida, podríamos decirle, está en su literatura. Pero está al mismo tiempo con Heródoto y con Horacio. Como que la realidad es una misma cosa. Lo que yo creo que es correcto, ¿no? Pero haberlo vuelto una obra, bueno, genial. Bien, esa es mi conferencia, mi humilde conferencia. Espero haber traspasado, haber transferido este entusiasmo para los que no lo han leído y para los que ya lo han leído y tal vez quieran volver a él o a releerlo. En fin, muchas gracias. Ahora no sé qué tengo que hacer. Excelente. Muchas gracias, Lucas.
No leí Montaigne y me interesó y lo voy a hacer, o sea, imagínense. Basta que una persona se haya interesado, esta conferencia ya tiene todo el sentido del mundo. Johnny pregunta, gracias Gonzalo Pérez. Johnny pregunta, una buena traducción. Mira, es un tema la traducción. Hay una buena traducción de los ensayos completos en la editorial Acantilado española. Pero es española. Y cuando uno lee dice, chuta, pero esto uno lo habría dicho de otra manera. O sea, si lo que uno quiere es un tono vivo y cercano, esto en realidad había que decirlo de otra manera, por nuestro oído chileno. Pierre Jacomet hizo unas traducciones bien especiales, tienen buen tono, cuesta encontrarlas, van a ser reeditadas pronto. Bueno, hay traducciones, no sé, yo conozco como 5 o 6, ninguna me convence demasiado, y yo creo que la mejor que he leído es la de Pablo Fante. Él es bilingüe, conoce bien la literatura francesa, conoce muy bien la literatura, es chileno, entonces conoce muy bien la literatura chilena, por así decir, entonces hace algo muy suelto, que nunca uno tiene que releer una línea, por así decirlo. Yo creo que eso es un buen criterio, digamos, de una buena traducción, que en el fondo no se produzca la sensación de que estamos leyendo una traducción y como que decimos, no, esto en realidad no lo podría haber escrito Montaigne, porque si es tan famoso este gallo, no puede haber escrito este tipo de cosas. Entonces, una mala traducción, yo creo que una mala traducción en este tipo de texto genera una total distancia. Es, por ejemplo, el caso del tomo de los clásicos Jackson, esos libros verdes, empastados que venden todavía en las librerías de viejo. Creo que son 40 tomos, fantásticos algunos. Y hay uno de Montaigne, una buena selección de ensayos de Montaigne, pero realmente no se deja leer. No se deja leer. Así que yo recomendaría por ahora esta traducción de Pablo Fante y la de Acantilado, un tomote de este porte. Rodrigo Pincheira, no sé si todos estarán viendo la pregunta. Rodrigo Pincheira dice, ¿cómo interpreta la frase no pinto al hombre, pinto el paso? Es una gran frase. Pintas el movimiento. ¿Quieres reproducir el movimiento? ¿Quieres que el movimiento esté ahí? Yo creo que la literatura, o sea, creo que una gran literatura hace eso. O sea, en el sentido de una literatura como esta nos muestre como eso, cómo son las cosas. Uno las reconoce al tiro. A uno por qué le gusta un escritor. Es una pregunta importante, digamos, porque viene del libro, ¿cierto? Yo creo que porque uno se reconoce ahí, reconoce la visión que tiene el mundo, la reconoce en él. Y entonces uno dice, bueno, este gallo está en el mundo, el mismo mundo que yo vivo. Y entonces, bueno, así son las cosas. Y lo interesante de Montaigne es que su visión es como muy exacta, si bien es como muy digresivo y como que va para todos lados y como que las cosas cambian y aún así es como muy exacto, digamos, porque su sensibilidad es como muy humana. Creo que este gallo es un humanista, es típico humanista del Renacimiento. En el fondo es eso. Cuando se habla como este tipo, digamos, como de mucho saber y qué sé yo, y esa es como su gracia, sin duda. Leticia dice, estoy escribiendo mi biografía, mi tarea será hacerlo vivo y cercano. Bueno, notable, si logras hacerlo. Si logras hacerlo, esa biografía, todos vamos a querer leerla. Eh, Sin duda. Estoy viendo acá comentarios que habían salido antes. Muchas gracias. Bueno, a los que me están agradeciendo por el chat, le agradezco a ustedes la atención. Espero que haya sido provechoso este tiempo.
Y nada, me despido y recomiendo acercarse a estos grandes escritores. Montaigne es uno de los tantos. Y creo que estos tiempos de pandemia, como terminar con una última reflexión, creo que estos tiempos de pandemia que generan una cierta idea de que uno tiene más tiempo y quiere como descansar un poco de tanta pantalla, es un muy buen momento para leer autores clásicos. Clásico me refiero a greco-latinos. Y Montaigne, ya que los cita mucho, a veces los cita de manera un poco rara, como que no se entiende muy bien por qué está esa cita y lo que escribió después. Pablo Yarzún, en un seminario que hizo hace muchos años sobre el concepto de experiencia, enfatizó esto en Montaigne, digamos, como el uso de la cita. Curioso, pero es tan buen lector que las citas lo que selecciona es notable. Entonces, una buena entrada, yo creo, a lo grecolatino es probablemente Montaigne, a través de las citas que él hace y cómo los interpreta y qué cosas cuenta, y qué es lo que le interesa, etcétera, etcétera. Su fascinación por el detalle. Creo que esa es una de las grandes cosas. Pues, puede que sea puede que ese elemento sea especialmente moderno, como le interesa todo, pero especialmente los detalles de las cosas, porque la vida son puros detalles. Entonces, hay verdad que hay procesos históricos y qué sé yo, pero en esos procesos históricos que Montaigne de repente revisa, le interesan ciertas particularidades y para entenderse a sí mismo. Y ese es el tratamiento que hace. Podría parecer como frío o superficial, pero obviamente no tiene nada que ver con eso. Bueno, fue un gusto, aunque nunca había nadie. eh, Me sentí como Montaigne en su biblioteca, solo que con un computador. Así que eso. Espero que haya sido bien y nada, me despido. Adiós, saludos, buena suerte.